un podcast de Cooperativa. Panel Constitucional es una presentación de Cooperativa Podcast y Fundación Konrad Adenauer. Conduce la periodista Verónica Franco. Capítulo 6 ya de Panel Constitucional. Soy Verónica Franco y les doy la bienvenida a este podcast que hacemos junto a la Fundación Konrad Adenauer y en el que hablamos de la Constitución chilena. ¿Qué espacio hay para hacer reformas? Hemos conversado ya sobre sistema político, del tamaño del Estado, de derechos sociales, de mujer y de constitución en términos generales. En este episodio queremos hablar de justicia. Y para eso estamos acompañados por la abogada Catalina Salem, académica de la Universidad del Desarrollo, integró el grupo de trabajo de propuestas constitucionales del programa Reformas a la Justicia en la Universidad Católica, fue parte de la comisión experta del Consejo Constitucional y presidió la subcomisión de función jurisdiccional y órganos autónomos, todo en el proceso constitucional de 2023. ¿Cómo estás, Catalina? Bienvenida. Hola, Verónica, muy bien, muchas gracias. Y a la distancia estamos con el abogado y máster en Derecho por la Universidad de Yale, Jorge Correa Sutil. Él fue secretario de la Comisión RETIC durante el gobierno de Patricio Aylwin, también delegado presidencial para las reformas judiciales a mediados de los 90, subsecretario del Interior en el gobierno del presidente Lagos y ministro del Tribunal Constitucional entre 2006 y 2009. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar de nuevo en la cooperativa con Catalina y contigo conversando de estos temas. Partamos hablando de cuál es la visión que tienen los dos de los procesos constitucionales fallidos. Catalina, el tuyo primero. Fuiste parte de uno además. Fui parte de uno, pero también participé desde afuera, digamos desde la Academia del Proceso Constitucional 2022, asistí a 2 comisiones de la Convención Constitucional proponiendo ideas. Creo que el proceso constitucional 2022 tuvo una diferencia sustancial con el proceso constitucional del 2023, que fue la forma en cómo se miraba o se apreciaba nuestra historia constitucional y también nuestra identidad constitucional. El proceso constitucional 2023 yo creo que se caracteriza precisamente por tratar de encadenarse a esa serie de etapas y de conocimiento acumulativo que tiene nuestra historia constitucional, de reconocer la historia, los fundamentos, los acontecimientos históricos detrás de cada norma que está en nuestra Constitución vigente y darle una continuidad, pero también un cambio. Dentro de ese marco de respeto hacia nuestra historia republicana, creo que fue la gran diferencia con el proceso constitucional 2022. ¿Y en tu caso, Jorge Correa Sutil? Se ha puesto de moda, Verónica, esto de decir que perdimos el tiempo y perdimos dinero y malgastamos las energías en los dos procesos constituyentes. Yo no soy de esa idea. A mí me parece que los procesos constituyentes dejaron varias cosas muy positivas. La primera es que resolvimos los conflictos con elecciones. Hubo más democracia. La segunda es que reafirmamos, creo yo, el texto de la Constitución vigente, que yo creo que es una Constitución democrática, con algunos defectos, pues, por cierto, todos podemos encontrarle unos u otros, pero yo creo que es una Constitución democrática y estaba bueno afirmarla. Es muy difícil para los países vivir sin Constitución. Y tercero, y esto es lo más importante, porque creo que teníamos una idea sobredimensionada de lo que era una Constitución y que a partir de los debates quedó relativamente claro que las constituciones son perales que no dan olmos, ¿eh? No, son olmos que no dan pera, eso es. Entonces no le podemos pedir a un texto constitucional que nos traiga la felicidad, que nos asegure los derechos económicos sociales, que pacifique al país, que traiga el orden, y un montón de ilusiones que se habían ido haciendo a raíz de los cabildos ciudadanos, una serie de otras cosas, en que se puso en la Constitución esperanzas que la Constitución no puede dar. La Constitución es básicamente un conjunto de reglas para ordenar la política. O sea, establece cómo se va a desenvolver la política. Y yo creo que eso es lo que la Constitución debe aspirar y debe hacerlo bien. Y no más. Yo creo que algo de eso se aprendió.
Algo de eso se aprendió. Y en materia de sistema judicial concretamente, ¿qué te dejaron a ti, Jorge, los dos procesos que entiendo que los dos rechazaste y que en lo que he leído de tus opiniones, parte importante de las razones del rechazo era precisamente lo que ocurría en ambos procesos con el sistema judicial? Sí, yo creo que tenemos deficiencias en el sistema de nombramiento de los jueces. No hemos alcanzado una fórmula que nos garantice pluralidad y excelencia. Y por lo tanto el sistema actual tiene que cambiarse. Y yo creo que los dos procesos estuvieron muy influidos por posiciones de la Asociación Nacional de Magistrados, que yo creo que son erróneos, ¿eh? Yo discrepo profundamente de ellos. Ujú. Yo creo que es cierto que hay que combinar, para lograr esos objetivos de excelencia y pluralidad, hay que combinar lo técnico y lo político, particularmente lo político en las Cortes superiores, Suprema y Cortes de Apelaciones. Debe haber un componente político en la designación de los jueces. El que tenemos es muy malo, es una muy mala forma de combinar esos dos componentes, pero a mí me parece que lo que quisieron hacer las dos proyectos era aún peor que el que tenemos. Mm. Y en tu Podemos ir caso, desmenuzando, sí, pero esa es mi percepción general. vamos a ir punto por punto, pero en términos generales, el sistema judicial debe, al menos en el en la convención que, entiendo, tú tienes que haber rechazado, pero fuiste parte del segundo proceso y buena parte de lo que elaboró la comisión de expertos en materia judicial finalmente fue lo que llegó a plebiscitarse en diciembre, Catalina. Claro, recordemos que la Convención Constitucional lo que propuso en esta materia fue un Consejo de la Magistratura. Y eso fue bastante cuestionado porque el Consejo de la Magistratura, la forma en cómo ese proyecto constitucional proponía un tipo de integración, podía llevar a la politización del Poder Judicial y a la concentración del poder. Y eso era algo indeseado. Y un segundo punto del proyecto constitucional del 2022 era una concepción de la justicia que también fue profundamente rechazada por la ciudadanía, creo yo, que es concebir a la justicia ya no como un poder judicial, que en su concepción clásica, ¿no es cierto?, como equiparable al poder ejecutivo y legislativo, sino como un sistema de justicia que más que nada los jueces eran pequeñas islas encargadas de prestar un servicio judicial y nada más que eso. Esa fragmentación del Poder Judicial también fue un tema bastante discutido en el proyecto constitucional del 2022. ¿Qué sucedió el año pasado con el proceso constitucional 2023? Se descartó de raíz crear un órgano similar al Consejo de la Magistratura, por las razones que ya he mencionado. Pero sí se tomó en consideración un elemento que el Poder Judicial y la misma Corte Suprema ha venido manifestándose ya varios años, que es separar las funciones jurisdiccionales de las funciones administrativas que deben cumplir los jueces. O sea, que los jueces se dediquen a resolver causas, a dictar justicia. Exactamente. Y esas funciones administrativas estaban, por así decirlo, distribuidas en 4 tareas, que eran los nombramientos y la calificación de los jueces, en materia disciplinaria también, cuando un juez no cumple con, por ejemplo, su estatuto funcionario, se abre un proceso disciplinario que puede llevar a sanciones. Uh-huh. También toda la parte administrativa, económica del Poder Judicial, que hoy día la tiene la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Tan cuestionada en el mes de enero, a fines, nos acordamos de los Lexus todos. Exactamente. Entonces, lo que se pensó fue crear órganos distintos, descentralizados, que llevaran a cabo esas tareas y no un solo órgano. Ahora, es cierto lo que dice Jorge respecto de que habían intereses dentro del Poder Judicial, intereses gremiales, particularmente de la participación de los jueces de instancia en estos órganos que iban a desempeñar las tareas administrativas. Y tenían una visión muy particular, que era que los integrantes de estos órganos administrativos fueran elegidos popularmente al interior del Poder Judicial por los mismos jueces. Uh-huh. Esa idea también se descartó en cierta medida porque podía llevar a la politización
y también a la corporativización del Poder Judicial. Pero sí se dejó un tipo de elección, porque recordemos que lo que se vio en la comisión experta finalmente fue un proyecto constitucional consensuado. Acá no era una sola parte que estaba redactando una constitución, sino que teníamos una contraparte que también tenía sus ideas y teníamos que hacer calzar todas esas ideas. Algo que funcionó muy bien en el comité de expertos y que después no funcionó tan bien en el trabajo mismo del Consejo. Exactamente. Entonces, ¿cuáles eran esas ideas que tuvimos que hacer calzar? Por ejemplo, se quería, y de hecho está en el anteproyecto, un órgano coordinador de estos 4 órganos administrativos que permitieran vincularlos con la Corte Suprema. Esa idea, por ejemplo, a mí particularmente no me gustaba, pero uno tuvo que aceptarla porque para la contraparte era un punto relevante. Y también para la parte, los colegas que teníamos con ideas diversas, era muy relevante la independencia interna del Poder Judicial, que es algo, por cierto, muy importante, pero tenían una concepción de la independencia interna en el sentido que un juez de la instancia debía ser o debía tener, digamos, el mismo estatus que un ministro de la Corte Suprema en el sentido de eliminar la jerarquía. Y esa idea también nos opusimos fuertemente y de hecho así quedó consagrado en el proyecto de la Comisión Experta y el Consejo Constitucional de eliminar la jerarquía del Poder Judicial. Nadie puede negar que los jueces son iguales, que tienen que ser independientes para dictar su fallo, pero eso no significa desconocer que un juez de instancia no tiene la misma experiencia ni la responsabilidad política que un ministro de la Corte Suprema o de la Corte de Apelaciones. De partida, los ministros de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones pueden ser acusados constitucionalmente, no así un juez de instancia. Nuestra Constitución vigente y el anteproyecto que se estaba elaborando reconoce a los tribunales superiores de justicia a través de distintas atribuciones, desde el desafuero de los parlamentarios, digamos, hasta la acción de reclamación de la nacionalidad. Les reconocen los tribunales superiores de justicia una actuación dentro del sistema político que no tienen los jueces de instancia. No son únicamente técnicos. Exactamente. Hay un componente, digamos, que va más allá de lo técnico. Lo refirió Jorge en su intervención, ¿no es cierto?, que hay que tener un equilibrio entre lo técnico y lo político. Y por ese motivo, digamos, no se podía llegar y equiparar eliminando la jerarquía del Poder Judicial, la jerarquía histórica del Poder Judicial, para llegar a sostener que un juez de instancia con un ministro de la Corte Suprema tienen, digamos, el mismo rol ante el sistema político. ¿Y cómo hacemos el cambio en el sistema de nombramientos de jueces si es que este es necesario? Y lo pensamos, por ejemplo, porque ha estado en los últimos meses en el debate todo lo que son o lo que pueden ser los llamados, los chats, proponiendo un nombre, mencionando a una persona en particular. Un par de jueces de la Corte Suprema aparecieron por allí, de hecho, con sus nombres en esas circunstancias. ¿Hay que cambiarlo o no es necesario, Jorge? Sí, hay que cambiarlo. Pero no hay que refundarlo, ¿verdad? Yo creo que un buen diagnóstico es indispensable para saber lo que tenemos que hacer. Tenemos un Poder Judicial que logró eso, es imparcial. De los mejores de América Latina en ese registro, en ese factor. Tenemos uno de los mejores poderes judiciales de América Latina en cuanto a corrupción. Uh-huh. Y sin embargo, en los sistemas de nombramiento, particularmente en los nombramientos de la Corte Suprema, no estamos alcanzando ni la excelencia ni la pluralidad. Algo de pluralidad se está alcanzando, están entrando más mujeres, es cierto que entran jueces con valores A y con valores B, más liberales, más conservadores, más partidarios del orden, más partidarios de la libertad, etc. Pero no estamos logrando la excelencia. Mira, tenemos varios problemas. Uno, nombramientos de jueces muy prestigiados se han trancado. Y se han trancado por malas razones. Quiero dar los ejemplos de Milton Cuica, que fue un gran ministro de la Corte Suprema después, de Carlos Cerda, que fue un muy buen ministro de la Corte Suprema después, de Jessica González, que la pusieron en la propuesta y la sacaron de la propuesta porque había una pelea con Anuar Quesille, el delegado de la infancia. Entonces, sí. Se cruzaban cosas que nada tenían que hacer. Tenemos una demora excesiva en el nombramiento de los jueces. Hoy hay 4 ministros de la Corte Suprema que no están nombrados. Hay algunos nombramientos que han demorado más de 4 años.
El lobby en el Senado ya es manifiesto, al punto de que se empiezan a filtrar los audios y al punto de que una muy buena ministra de la Corte de Apelaciones terminó contratando o pidiéndole a un, no sé si contratando, o pidiéndole a un lobista que le ayudara. Y yo creo que esa ministra no le erró el palo al águila. No se puede obtener el nombramiento en el Senado si no es con algún conjunto de gestiones. Y esas gestiones se pagan y se cobran y se negocian. Y entonces tenemos un sistema que a mí no me importa la politización. La palabra politización es muy ambigua. Lo que hay es un trueque de favores entre el Ejecutivo y el Senado, y a veces participa el propio candidato, un trueque de favores que nada tienen que hacer con la excelencia del Poder Judicial. Tú me nombras el ministro, pero yo te acepto el ministro que tú estás solicitando, pero tú me das una cancha de fútbol en no sé dónde, o me nombras a este contralor o a este representante de la niñez. Y no solo ocurre con los cuestión, ministros de la Suprema, nos ocurrió con el fiscal eso no puede nacional ser. a fines del año Es- pasado. ¿Cuánto Eso no costó que puede se seguir. instalara Ángel Valencia en su cargo? Bueno, eso se estableció, la participación del Senado no es parte de la tradición jurídica chilena. Se estableció recién en el año 97, fue un trueque para poder sacar el ministro de la Suprema, que eran los mayores, y así avanzar en la reforma procesal penal Ujú. que estaba trancada, y se estableció que era una razón razonable para la emergencia, pues se iban a nombrar como 10 jueces de la Corte Suprema, pero no tenía ninguna lógica como régimen permanente. Yo creo que hay que sacar al Senado de los nombramientos. Definitivamente hay que sacarlo, Verónica. El Senado podrá participar, por ejemplo, si uno dice vamos a crear una comisión para proponer la quina, ¿Sí? y esa comisión va a estar integrada por representantes políticos y representantes técnicos. Bueno, podrá el Senado o la Comisión de Constitución del Senado designar a 2 o 3 miembros de ese grupo de 7 o algo así. Pero lo que no puede suceder es la ratificación que hoy día está sucediendo, porque la ratificación no se hace en virtud de la audiencia, se hace en una negociación oscura en que nadie sabe qué es lo que transa. Hay que sacar Eso es lo primero, sacar por al mientras, un Senado. segundo. Hay que sacar al Senado del nombramiento de jueces, Catalina Salem. A Perdón, ver, solo 3 cosas para tirarlas a la raya, Verónica, vamos, discúlpame. está Hay bien. que sacar al Senado, hay que establecer un sistema en el cual haya discernimiento, y el discernimiento no se puede hacer cuando hay 21 personas discutiendo. Tienen que tener una secretaría técnica, la comisión de nombramiento, y tienen que haber un distinto sistema para los distintos grados, porque no es razonable, y en eso yo creo que cometió un error grave la segunda comisión, no es razonable que el mismo grupo designe a los ministros de la Corte Suprema que al juez de Bisbiri, porque para las necesidades del juzgado de Bisbiri no las conocen sino la Corte de Apelaciones. Catalina. A ver, Perdón, bueno, de Arica, no de Bisbiri, no hay Corte de Apelaciones. es bastante complejo, digamos, buscar una fórmula y nosotros tuvimos que hacernos esta misma pregunta no solamente respecto al Poder Judicial en la Comisión Experta, sino respecto a todos los órganos autónomos, porque lo mismo pasa con el Contralor, el Fiscal Nacional, que ya lo mencionaron, el Tribunal Constitucional. A ver, sacar o no sacar al Senado, bueno, puede ser discutible, ¿no es cierto? Nadie puede negar que el Senado o la negociación que se da entre el presidente de la República y el Senado es bastante opaca, deslucida, poco transparente, no se sabe mucho qué ocurre, por qué el presidente no envía un nombre al Senado, qué está pasando con ese nombre, en fin. A mí me gustaría destacar la fórmula que pensamos para el Tribunal Constitucional, que es una fórmula que aplicó la teoría de juegos. ¿Cómo mejorar o crear incentivos institucionales para que el presidente de la República y el Senado puedan llegar a acuerdo? Y ahí lo que se propuso fue lo siguiente, que la Corte Suprema hacía una quina fundada, es decir, tenía que expresar en la confección de la quina por qué esos candidatos habían logrado, ¿no es cierto?, tener un puesto en ese listado de 5 nombres. Ese listado es enviado al presidente de la República, quien elige 2, es decir, el presidente de la República no puede llegar a elegir una persona. Y esos 2 nombres eran enviados al Senado.
El Senado tenía que designarlos por un quórum que es más bajo que el actual. Ya no era de 2/3, sino que bajamos todos los nombramientos a 3/5 en el anteproyecto y en el proyecto constitucional. Y el Senado tenía que elegir uno. Pero dice, bueno, ¿y qué pasa si no elige ninguno? Si no se alcanza el quórum. Entonces, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. El presidente se completa la quina, el presidente elige 2 nuevos nombres y si el Senado tampoco llega a un acuerdo, tenemos 4 nombres ya que han sido rechazados. Pero ahí se cerraba, digamos, esta conversación entre Corte Suprema, presidente y Senado y lo que se hacía era un sorteo. Entonces, la incógnita de quién iba a ser sorteado, que eran 4 nombres elegidos por el presidente, una quina confeccionada por la Corte Suprema, nosotros proyectábamos, podíamos habernos equivocado, de que eso iba a incentivar al Senado a no dejar el nombre a la suerte, a resolver, sino resolver y llegar a un acuerdo. Entonces, existen distintos mecanismos. El mecanismo de una comisión de nombramiento, a mí me parece que también es razonable, pero no sé si va a despejar la duda de las negociaciones estas que siempre están ocultas. Porque ¿cómo elegimos a los integrantes de esa comisión de nombramiento? A mí el argumento en realidad que más me hace fuerza de ese modelo es que es verdad que cuando hay menos personas es más fácil ponerse de acuerdo. Pero no me cabe duda de que también ese órgano va a recibir las presiones que hoy día se reciben en el Senado o el presidente de la República o viceversa. Vamos a llegar a hablar del Tribunal Constitucional, porque ya lo mencionaba Catalina, pero antes me interesa saber si la justicia requiere tener miradas distintas, si requiere tener una mirada de género, si requiere tener una mirada por el origen étnico de la persona, o eso es innecesario, Catalina. A ver, no, a mí no me parece que deben existir cuotas dentro del Poder Judicial. A mí me parece que es labor del Poder Legislativo ir creando las leyes que permitan recoger esas distintas visiones que existen en la sociedad. Leyes que permitan reconocer derechos a los pueblos indígenas, que permitan reconocer derechos a las mujeres, porque el juez debe aplicar la ley y aplicar la Constitución. Y desde ese punto de vista, creo yo que los jueces deben, ojalá, contar con buenas leyes para que sea claro y certero y previsible para los ciudadanos cómo van a fallar. La sensibilidad que puede tener un juez, esa sensibilidad política, por cierto que enriquece la interpretación de la ley, pero siempre debe primar la ley, la voluntad de los colegisladores, no la del juez. ¿Jorge? Sí, en todo eso de acuerdo, pero mira, las leyes suelen ser abiertas y es bueno que lo sean. Pongo un ejemplo. Las personas deben quedar en prisión preventiva si son un peligro para la seguridad de la sociedad. Eso hay que interpretarlo. Y ciertamente un juez más partidario de la libertad, libertario, más liberal, digamos, va a interpretar eso diciendo, mire, son muy pocos los casos en los cuales la persona es un peligro para la seguridad de la sociedad. Y un juez más autoritario, más conservador, va a interpretarlo en un sentido más amplio. Eso es inevitable. Queremos jueces que apliquen la ley y solo la ley, pero las emociones, las personalidades de los jueces inciden inevitablemente en la interpretación de la ley. Y los jueces laborales son más pro trabajador o pro empleador. No debe eso llevarlos a no aplicar la ley, no, nunca. Pero al interpretarla no pueden evitarlo. Y los jueces civiles son más partidarios de la seguridad en la circulación del crédito, llamémoslo de los bancos, o son más compasivos con los deudores, y los jueces etcétera, y los penales, ¿para qué decimos? Y los jueces de familia, lo mismo entre el varón y la mujer. Entonces yo creo que el Poder Judicial sí tiene que tener pluralidad, y tiene que tener excelencia, y para la excelencia, y perdón, pero quiero poner en duda lo que dice Catalina en un punto. A mí me parece que no puede haber excelencia, no puede. Si el grupo que elige no hace un proceso de discernimiento profundo en el cual oye a todos los candidatos, revisa todos los currículums, dedica tiempo a esta cuestión, tiene una secretaría que le reúne estas cosas, los escucha. Bueno, nada de eso puede ocurrir con la Corte Suprema completa, con 21 integrantes que están ocupados en fallar. No puede ocurrir. Tenemos que pensar en una comisión de 5, de 7, que le dediquen tiempo a esto, y que hagan todas estas cosas para escoger
¿Que van a recibir presiones? Sí, van a recibir presiones. Pero bueno, además de las presiones, van a recibir a los candidatos, los van a oír, les van Ujú. a preguntar por su fallo, van a leer alguna de sus sentencias, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que no tenemos ninguna salida si seguimos pensando que 21 o 30 ministros de la Sí. Corte de Apelaciones de Santiago eligen a los jueces. No hay ninguna posibilidad de que cuidemos la excelencia, ninguna. ¿Le quiere responder, Catalina? No, la verdad, bueno, con Jorge hemos discutido largamente y Este por harto tema. tiempo este tema en distintas instancias. Y sí, lo que yo simplemente digo es que existen distintos diseños y hay que ver cuál cuaja de mejor manera en Mm. Chile. ¿Ya? Porque, no sé, a veces citaban, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura en tal país que funcionaba perfecto, pero resulta que, no sé, en Brasil, un país mucho más semejante a nosotros, no funciona tan bien. Yo creo que eso, y a mí el único pero que me da, que me produce este diseño de un órgano de nombramiento es que, suponiendo que se hace una reforma a la Constitución que reconoce ese órgano, tengo el temor de que el día de mañana, pero todo esto es hipotético, digamos, no tengo cómo decir que realmente vaya a ocurrir, se le empiecen a colgar atribuciones y terminemos en un Consejo de la Magistratura. En algo similar a lo que hubo en la propuesta de la convención. Exactamente, sí. Entiendo. Sí, me gusta mucho más el diseño clásico, pero tampoco estoy cerrada a pensar otras formas. Yo creo que es un ejercicio que hay que hacer de todas maneras. A partir de todo lo que han dicho, me surge una duda. ¿Cómo resolvemos este problema, esta sensación que hay en la gente de que la justicia no es igual para todos? Que hay al menos dos justicias. Y claro, lo digo porque a partir de lo de Jadwe ha aparecido mucho, ¿no? Pero en general se tiende a creer que aquí hay una justicia para ricos y otra para pobres, por ejemplo. ¿Hay forma de resolver aquello o no, Catalina? A ver, yo creo que tiene que ver con una percepción que tiene la ciudadanía, que yo creo que se da particularmente a nivel de los tribunales superiores de justicia, puede ser, ¿no es cierto? Y todas las causas llegan para allá. Yo creo que lo que sucede con la justicia, primero, a veces hay un desconocimiento de cómo funciona. Por ejemplo, hay personas que respecto del alcalde Jadwe dicen, bueno, ¿por qué lo metieron preso si no ha cometido ningún delito? Y uno dice, bueno, efectivamente todavía no están comprobados los delitos, está en prisión preventiva. Entonces, las personas a veces no entienden el funcionamiento de la justicia y eso también creo que tiene un impacto en esta percepción. Pero también es cierto que la idea de que si alguien se roba, no tengo idea, un celular en la calle, puede terminar preso tantos años como o ni siquiera, mucho más que alguien que se haya robado 2.000 millones de pesos y que ahora esté en Europa, en Malta, sin ninguna posibilidad de ser extraditado, por de pronto. Claro, Distinta bueno, la justicia, ¿o no? hay distintas situaciones fácticas que uno podría argumentar, bueno, es que en ese caso está fuera de la jurisdicción de los tribunales de justicia, por lo tanto no pueden hacer justicia. Yo creo que tiene que ver con el acceso a la asistencia letrada también. Obviamente una persona que tiene mayor poder económico puede tener acceso a mejores abogados, a una mejor defensa. En el proyecto constitucional del año pasado se creó la Defensoría de las Víctimas, precisamente para tratar de llenar ese vacío que genera en ocasiones la falta de una asistencia letrada oportuna y de calidad para las personas. En materia penal, todo imputado tiene derecho a un defensor, pero no así las víctimas. Las víctimas, ¿no es cierto?, tienen que o quedan a merced de lo que decían los fiscales, y los fiscales tienen que investigar con objetividad. Y eso significa investigar tanto si la persona es culpable como si es inocente. Entonces, esa percepción yo creo que en el proyecto constitucional del año pasado buscó subsanarse creando la Defensoría de las Víctimas. Jorge, ¿hay dos justicias en Chile o no? ¿O hay más? De facto. Verónica, la pregunta original tuya es la pregunta del millón y no sabemos cómo responderla. Mira, hay organismos internacionales que miden bien, razonablemente, digamos, dos factores, que son tres factores, que son independencia, corrupción y prestigio. Y en independencia y en corrupción, nosotros estamos en los primeros lugares, a veces sube Uruguay, baja un poquito, Costa Rica, Chile, Costa Rica, Uruguay, pero en fin, estamos en los tres clasificados, digamos, ¿no? Uh-huh. Tenemos un poder judicial independiente o imparcial y no corrupto, de los mejores de América Latina.
Y sin embargo, en materia de prestigio, tenemos de los peores. Y estamos por debajo de Venezuela, de un montón de países donde el Poder Judicial es corrupto y no es imparcial. Entonces, la paradoja de esta cuestión es horrorosa. Y no tenemos muchos estudios de por qué el Poder Judicial tiene esa mala imagen, un mal prestigio. Eh, yo no conozco más que un estudio de los años 90, más en profundidad, que preguntó a los pobres. Y ahí apareció, efectivamente, bueno, una razón que yo creo que se ha prolongado en el tiempo con mucha fuerza, que el Poder Judicial tiene la puerta giratoria, ¿no? O sea, se Ujú. acusa al Poder Judicial de liviandad en la concesión de libertades. Ese es un problema que tiene el Poder Judicial. Y el 2 y 3 que aparecen allí son efectivamente que el Poder Judicial es uno para los ricos y otro para los pobres. Ah, la justicia, dijo uno de los entrevistados, es como la mar gruesa, pero unos andan en barco y otros andamos en faluchos, ¿no? ¿Eh? Y eso es, pues, hay una percepción de que la justicia es clasista en Chile y hay una percepción de que la justicia es autoritaria en Chile. O sea, que los jueces son autoritarios. Sí. Eh, ¿Por qué se tiene en condiciones que yo creo que la justicia en Chile no es clasista, o por lo menos es menos clasista que en muchos otros países del mundo Mm. donde el Poder Judicial tiene un menor prestigio? No lo sabemos, pero Y parece que tampoco va a tener una solución pronta. Hablemos del Tribunal Constitucional, hablemos de su rol. Hay críticas en el sentido de que se ha ido convirtiendo o se ha convertido ya en una tercera cámara que termina legislando. Hay críticas también por su rol en el control preventivo de constitucionalidad de la ley, porque todavía no se termina de debatir algo a nivel político en el Congreso y ya está el Tribunal Constitucional diciendo, no, eso no se puede conversar, no hay cómo seguir avanzando en eso, va contra la Constitución. ¿Son reales esos cuestionamientos? ¿Es necesario cambiar el Tribunal Constitucional? ¿Necesitamos un Tribunal Constitucional, Catalina? A ver, yo creo que sí se necesita un tribunal constitucional y de hecho los dos procesos constitucionales reafirmaron la existencia de un órgano encargado de la justicia constitucional. Con otro nombre en el primero. Con otro nombre que se llamaba Corte Constitucional y en el anteproyecto de la Comisión Experta también se llamaba Corte Constitucional, pero el Consejo le restituyó su nombre histórico que es Tribunal Constitucional. ¿Por qué es necesaria la justicia constitucional? Porque hoy día las democracias no son solamente procedimientos, no son solamente forma. No es solamente cumplir la regla del quórum, no es solamente cumplir las etapas del proceso de formación de la ley, sino que también las democracias hoy día son sustancia, materia, y eso significa respeto a los derechos fundamentales. Y acá se deriva una segunda idea, que todos los órganos del Estado, incluido el legislador, están sujetos a la Constitución, porque la Constitución es norma suprema y está por sobre la ley. Y eso hay que garantizarlo, hay que asegurarlo. Y el legislador perfectamente puede dictar leyes que vulneran derechos fundamentales. Entonces, ¿quién garantiza o quién salvaguarda los derechos de las personas si es el legislador el mismo que la está vulnerando? Y para eso existe la justicia constitucional. En la comisión experta se discutió muchísimo sobre la atribución de control preventivo de la ley, cuándo debería intervenir el Tribunal Constitucional, y creo que se llegó a una solución muy prudente en el proyecto del Consejo Constitucional. En la comisión experta no existía, no se llegó a un acuerdo respecto al control preventivo, simplemente se le reconoció una facultad consultiva al Tribunal Constitucional. Pero en el Consejo Constitucional sí, se estableció una atribución de control preventivo, pero la posibilidad de presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional se atrasó a las etapas finales del proceso legislativo de manera tal de dejar que el debate siguiera su curso y ojalá fuera el mismo legislador el que pudiera, digamos, salvar esa inconstitucionalidad. Y también se establecieron distintos mecanismos en el proyecto constitucional que permitieran al legislador hacerse cargo de una sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, es decir, que vuelva a legislar y no quede un vacío. Yo siempre defendí el control preventivo, creo que es necesario, particularmente porque si hay una ley que en abstracto es inconstitucional, es decir, para todos los casos,
no parece lógico que esa ley entre en vigencia y después tengamos que entrar a impugnarla caso a caso a través de la inaplicabilidad, que es una acción de control represivo de la ley bastante específica, a la cual no tienen acceso todas las personas porque debe cumplir varios presupuestos de admisibilidad para poder solicitar que se inaplique una ley. Entonces, en ese sentido, el control preventivo resguarda de mejor manera la igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Que a todos se nos aplique una ley que además sea una ley constitucional. Es un derecho político de los ciudadanos que las leyes sean leyes conforme a la Constitución. Hay harta crítica al Tribunal Constitucional, preferentemente desde la izquierda, ¿no? Pero finalmente todos los parlamentarios de todos los colores han recurrido alguna vez al TC. ¿Hay que modificar algo de él, Jorge Correa Sutil? Yo tengo una cierta timidez de hablar del TC porque pertenecía a él y no Sí, me parece bueno que la gente 3 que años sale fue ande ministro. haciendo críticas. Pero mira, Pero han pasado eh, más de 15 años desde que saliste sí, del han pasado Jorge, unos ¿no? años ya. No me los recuerdes, Verónica, por favor. Mira, la democracia, yo creo que el mal está en algunas cosas de diseño, pero yo diría que el mal, la raíz del mal, para usar un término cinematográfico, la raíz del mal no está en el diseño del Tribunal Constitucional, está en el constitucionalismo y en la opinión pública. ¿Qué quiero decir con esto? Está en la percepción de que la Constitución es una especie de plástico al cual se le puede finalmente meter cualquier cosa. Me explico. La democracia son, quiero hacer un matiz con Catalina, la democracia son esencialmente, es cierto que no solo, pero son esencialmente procedimientos, formas y competencias acotadas, de tal manera de que nadie se arranque con los tarros y tenga todo el poder. Eso es lo esencial y eso es lo que garantiza finalmente la vigencia de la libertad y los derechos humanos. Si la democracia son procedimientos, lo que tiene que resguardar el Tribunal Constitucional esencialmente son procedimientos. Y en materia de derechos tiene que entender que la Constitución es un texto que dice lo que dice y no dice más. Pero no, resulta que todo el constitucionalismo y todos los abogados y esos arbitrados de la opinión pública entienden que la Constitución tiene un espíritu y por lo tanto escriben arriba de la Constitución lo que el constituyente nunca escribió. Y dicen, no, es que las teorías modernas y el autor no sé cuánto, y el Tribunal Constitucional de Alemania y el Tribunal Constitucional de no sé dónde dijo, señor, si usted estaba a controlar solo que no se vulnere la Constitución. Y la Constitución es un texto escrito que tiene palabras, ciertamente que hay que interpretarla, pero no reinventarla. Entonces, han habido periodos, y no me preguntes cuáles, Verónica, porque no lo voy a decir, han habido periodos en los cuales esta tendencia de entender que la Constitución es mi pensamiento filosófico ha primado en una mayoría del Tribunal Constitucional. Y que ha ido cambiando, ocurre, de acuerdo a esa composición, porque, claro, porque se compone la políticamente hubo de derecha, el TC. La hubo de derecha y ahora hay acusaciones que lo es de izquierda. Pero el problema es que lo sea de cualquier signo, que con cualquier signo se interprete ampliamente y extensivamente el texto de la Constitución, más allá de lo que sus palabras, que algo significan, contienen. Y ese es el mal, creo yo. Y mientras existe ese mal, le podemos hacer a los arreglos institucionales, a las formas de designación, a cuándo se puede recurrir a él, a cuándo no. Y yo creo que no tiene remedio mientras sigamos pensando que la Constitución es lo que yo quiero que sea la filosofía, mi filosofía. Mientras tú hablabas, Catalina escribía. Así nos interesa saber qué escribía. Sí, a ver. Dispare, no va. A ver, yo estoy de acuerdo en que acá no puede primar la ideología, la percepción filosófica de un juez. El derecho constitucional tiene reglas de interpretación. El punto es que a veces no siempre se conocen por los mismos jueces que tienen que aplicarlas. Pero ¿por qué el Tribunal Constitucional no va a poder garantizar la vigencia de los derechos fundamentales que están proclamados en la Constitución, que hoy día incluso están proclamados en tratados internacionales de derechos humanos, cuando controla una ley? La vigencia, pero, Jorge,
Pero Sí, sí sí. las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema cuando conoce una acción de protección o de amparo, o los jueces laborales cuando conocen la tutela laboral, o los jueces penales cuando conocen los recursos de nulidad, o el mismo juez de garantía que todos los días está asegurando las garantías a los imputados. ¿Por qué ellos sí van a estar más habilitados para interpretar los derechos fundamentales de la Constitución que un juez constitucional que se supone que es mucho más especializado? Entonces yo Catalina, creo que el perdón la punto acá interrupción, es pero no de discutas interpretación constitucional. Y vamos al punto, digamos, de origen de todo esto. Por cierto que hay que cambiar la forma de designación de los ministros del Tribunal Constitucional, porque hoy día no prevalece, lo que conversamos del Poder Judicial, el criterio técnico. No tenemos a los constitucionalistas más excelentes de este país, no tenemos, digamos, a personas que se han caracterizado por el estudio, salvo algunas excepciones, sino a personas que tienen una destacada trayectoria pública o académica, pero no necesariamente en las materias propias del Tribunal Constitucional. Jorge. Eso es lo que opino yo. Jorge. Catalina, no tengo ninguna discusión contigo de que lo que está en la Constitución, el Tribunal Constitucional tiene que aplicarlo. Y por lo tanto, los derechos fundamentales que estén en la Constitución tienen que aplicarlo. Pero, por favor, que alguien me explique, voy a poner solo un ejemplo, que alguien me explique cómo es que el Tribunal Constitucional llegó a decir que en Chile había un derecho constitucional a la objeción de conciencia institucional. Yo puedo estar de acuerdo con esa idea, pero ¿dónde está eso en la Constitución? No está la objeción de conciencia, menos está la objeción de conciencia de las instituciones. ¿Por qué puede un tribunal constitucional decir, mire, es que esto es un derecho constitucional y yo ahora hago no sé qué cosa con el aborto? Yo puedo estar de acuerdo con eso, pero ¿sabe? Eso lo vamos a ir a pelear en la discusión pública y en las elecciones y la va a resolver el Congreso Nacional. Pues más respeto con la democracia. Cuando tú interpretas extensamente los derechos fundamentales, lo que hace es disminuir la facultad de los órganos elegidos para legislar. Yo ahí tengo Y yo un quiero profundo que desacuerdo con Jorge. que la democracia tenga los límites que tiene en la Constitución y no más. Y Yo- no quiero que el Tribunal Constitucional me diga que sería un buen límite la objeción de conciencia institucional o lo que se le ocurra, si se le han ocurrido muchas cosas. Y son todas cosas que se le ocurren al margen de la Constitución, pues. Y para eso no están, si no tienen título para esa cuestión. Su título es la Constitución y la Constitución es un texto. Pero ese es un mal que no es del Tribunal Constitucional, es un mal de los constitucionalistas. Y Ahí es un estás mal tú en general también. de la opinión pública, de creer que cuando Destacado se llega a además la Constitución constitucionalista. se llega a un mar sin orilla donde se puede decir cualquier cosa. Catalina. A ver, tengo mucha ganas de contestar esto. El principio de presunción de inocencia tampoco está en la Constitución. ¿De dónde lo sacan los constitucionalistas entonces? Si uno lee la Constitución desde su primer artículo hasta el último, no está. ¿Quiere decir que en Chile no existe el principio de presunción de inocencia? Por cierto que sí. Tampoco está en nuestra Constitución política Pero el no derecho al por luchar a debido nivel proceso. constitucional, Catalina. En ninguna Existe parte la aparece el presunción de debido conciencia a nivel proceso. legal. Lo que Pero no pasa es está que en la la Constitución, objeción de pues. conciencia se deriva de la libertad de pensamiento, que sí está expresamente señalado en la Constitución. Y de la libertad de pensamiento surge el derecho a que nadie vulnere mi conciencia. Y la objeción de conciencia institucional, a su vez, tiene su reconocimiento en el artículo primero de la Constitución, que es el reconocimiento de los grupos intermedios. Si yo o la Constitución me permite asociarme en un grupo en base a unas ideas que yo tengo la convicción en esas ideas, por cierto que ese grupo no puede ser obligado a que se le apliquen o que tenga que aplicar normas en contra de las cuales, ¿no es cierto?, o que no respetan su proyecto institucional. Eso es lo que se conocen como los derechos implícitos, pero no son derechos sacados de un sombrero de mago, como una vez me dijo un profesor, sino que son derechos que tienen una relación directa con la dignidad humana. Y a pesar de que esto suena muy abstracto, son derechos que se necesitan para poder ejercer otros derechos. Esa es la verdad. Porque suenan muy abstractos. Les voy a poner el ejemplo que nos suena a todos de inmediato, o nos resuena a todos de inmediato, ¿no? La objeción de conciencia institucional frente al aborto en 3 causales, ¿no? Algo que levantó en su momento la Universidad Católica, particularmente para sus clínicas, para sus hospitales. Jorge, Catalina. No, esto también... El problema cuando los constitucionalistas se ponen a inferir derechos, lo que hacen es reemplazar al legislador y al constituyente.
Claro, pues. En una democracia somos todos iguales. Y si somos todos iguales, la única regla para decidir los asuntos colectivos, la única regla, es la regla de mayoría, donde todos valemos lo mismo. Como no podemos ir a decidir todos los asuntos públicos, elegimos. Y por lo tanto, el cúspide de la democracia es el Congreso Nacional, no el Tribunal Constitucional. Ahora, ese Tribunal Constitucional tiene poderes limitados, igual que el presidente de la República, el Contralor, etcétera, etcétera. El primer deber del Tribunal Constitucional es mantenerlos en su corral, pero no están infiriendo cosas para evitar que no ponerse a filosofar para legislar ellos, pues. Si eso no se puede hacer, no tiene ningún título de legitimidad democrática. El principio de presunción de inocencia no está en la Constitución y no puede inferirse. Si no, no hay que inferir nada. El principio de presunción de inocencia está en la ley. Ahora, lo que está en la Constitución sí es decir, mire, señor, usted no puede condenar a nadie mientras no acredite que cometió un ilícito que está establecido con anterioridad por la ley y por ninguna otra cosa. Bueno, eso es más o menos garantizar la presunción de inocencia. Pero usted no puede hablar de presunción de inocencia desde la Constitución porque no está ese lenguaje en la Constitución. No invente lenguajes, ni la objeción de conciencia, ni ningún otro. Porque cuando inventa lenguaje, reemplaza al legislador, se erige como un pequeño rey y como una tercera cámara. A ver, yo creo que todo esto se reduce, ¿no es cierto?, a las reglas de interpretación de la Constitución, así como el juez está sujeto a reglas de interpretación de la ley, que cuando no las sigue, se entiende que está sustituyendo al legislador, lo mismo que aplica para el Tribunal Constitucional. Creo que los casos que estamos discutiendo son malos casos. Sí es un buen caso, por ejemplo, afirmar que la iniciativa exclusiva del presidente de la República comprende el derecho a la salud porque es parte del derecho a la seguridad social. Ahí uno puede decir, bueno, ¿de dónde? Si son derechos distintos en la Constitución, ¿de dónde se deriva que el derecho a la salud está subsumido en el derecho a la seguridad social? Entonces, cuando uno analiza esa argumentación, puede rastrear la forma en cómo el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución y, por cierto, que hay casos en donde desborda su competencia. Pero creo que los otros casos que habíamos discutido anteriormente son casos en que la interpretación constitucional sí permite llegar a ese tipo de conclusiones. Catalina Salem, Jorge Correa Sutil, una última pregunta de respuesta corta, porque ya estamos cerrando. ¿Ustedes ven posibilidad de hacer los cambios que se requieren en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, a través de reformas en el Congreso? ¿O vamos a tener que esperar, no sé, un tercer proceso constituyente para que se hagan carne? Catalina. A ver, respecto al Poder Judicial, yo creo que sí es posible. Ahora, con el actual Congreso que tenemos, no me refiero a las personas en particular que integran el Congreso, sino a la fragmentación interna, es bastante difícil discutir estos temas. Hubo un proyecto de ley del expresidente Piñera relativo precisamente al tema que discutimos hoy día. También está la reforma en los notarios, que uno ve que no avanzan en el Congreso Nacional. Lleva más de 10 años. Exactamente. Entonces eso desilusiona un poco, pero yo creo que sí es posible. En materia de Tribunal Constitucional yo también creo que es posible y a lo mejor el Congreso Nacional vería un beneficio en regular el control preventivo de la ley de manera tal de atrasarlo a lo mejor etapas posteriores del proceso de formación de la ley. Lo que creo imposible es cambiar el sistema de integración del Tribunal Constitucional. Eso solo lo podía hacer un órgano fuera de los incumbentes, porque significaría que el presidente de la República, la Cámara de Diputados y el Senado renuncian a nombramientos directos de personas que van a pasar a ocupar un asiento, ¿no es cierto?, en el Pleno del Tribunal Constitucional. Así que eso lo veo más difícil y ahí hay que confiar nomás en el criterio que van a tener estos órganos para designar a las personas que sean jueces constitucionales. Jorge Correa Sutil. Yo me hago la esperanza de que tengamos reformas y no refundaciones. No creo en las refundaciones, no creo que este país esté en la grave crisis para refundarlo entero. Tenemos que tener un diagnóstico de qué es lo que está funcionando mal y desde luego lo que está funcionando peor es el sistema político. Ahí tenemos que producir cambio y si producimos ese cambio probablemente vamos a producir otros porque vamos a tener otra forma de legislar. Y yo creo que en el sistema judicial y en el sistema constitucional podemos detectar y convenir
que hay cosas que están funcionando mal y que tenemos que modificarlas, pero con reformas, Yo creo que las reformas incrementales son las únicas que duran, pero Bueno, hemos hecho este panel constitucional hablando de justicia con el abogado y máster en Derecho por la Universidad de Yale, Jorge Correa Sutil, que fue ministro del Tribunal Constitucional entre 2006 y 2009, y con la abogada Catalina Salem, académica de la Universidad del Desarrollo, que fue parte de la comisión experta del Consejo Constitucional en el proceso 2023. A los dos, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Verónica, y gracias, Verónica, Jorge. muchas gracias por la invitación. Panel Constitucional es una presentación de Cooperativa Podcast y Fundación Konrad Adenauer. Escucha este y otros capítulos de Panel Constitucional en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.